Así se ve súper oscuro. Pero bueno. Bueno, buenos días a todos. Como les mencionaba hace un momento, la idea de este espacio es que podamos hacer una pequeña introducción sobre el tiempo de ocio, el tiempo libre en la antigua Grecia y por qué esto es un tema de importancia, no solamente para ellos en las épocas en las que se lo pensaban, sino también actualmente para nosotros. Bueno, ¿por qué los antiguos griegos se preocupaban por el tema del ocio? ¿Qué es el ocio? El ocio lo podemos nosotros definir, actualmente lo definiríamos como el tiempo libre y para ellos este tema era muy importante. Los griegos en general, pero sobre todo los que tenían tendencias al mundo del pensamiento, es decir, al mundo de la filosofía, eran personas que se preocupaban por tener un equilibrio general en sus vidas. ¿Y en qué consiste ese equilibrio? Tener claro que no todo en la vida puede ser trabajo, no todo en la vida puede ser obligaciones, sino que también hay que sacar un espacio para el ocio, la contemplación, para tener tiempo libre. Y tiempo libre es tiempo libre de verdad, porque por ejemplo actualmente muchas personas dirían, no, yo en mi tiempo libre me ocupo de mi emprendimiento, en mi tiempo libre me ocupo de hacer las tareas del hogar y en realidad pues no se estaría cumpliendo con las características propias del tiempo libre y del ocio. Entonces, ¿en qué consiste el tiempo libre? ¿Qué debemos entender por eso? Bueno, el tiempo libre va a ser aquello a lo que yo me dedico cuando salgo de mis funciones principales o de mis tareas principales. Entonces, ese tiempo que tengo fuera de la empresa, ese tiempo que tengo fuera de mis labores académicas, que tengo fuera de mis compromisos, obligaciones en el hogar o en la casa, sino es ese tiempo que yo dedico para el disfrute. El disfrute va a ser diferente para cada persona, pero tiene que estar concentrado específicamente en aquellas cosas que a la persona la hacen sentir bien y lejos de la obligación. Entonces, los griegos se dedicaban, la mayoría de los griegos, no todos, dedicaban ese tiempo de ocio a investigar y a conocer un poco más acerca de la filosofía, de sus pensamientos. Por ejemplo, Sócrates era una persona que utilizaba ese tiempo de ocio para reunirse con sus seguidores y con sus discípulos, a conversar, a utilizar ese método socrático en el que todos avanzaban para llegar a la sabiduría. ¿Por qué para ellos era tan importante? Porque si yo tengo ese equilibrio entre mis obligaciones y el tiempo de ocio, eso me va a permitir a mí alcanzar la felicidad. Entonces, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicomaquea nos habla de cuáles son como las cosas principales que una persona debe tener en cuenta para alcanzar la felicidad y para definir también la felicidad. Entonces, él ahí nos menciona la importancia de la amistad, la importancia de la sabiduría, pero también menciona la importancia de tener un espacio de ocio. Entonces, Aristóteles también nos habla de que ese espacio de ocio puede ser dedicado a la sabiduría, o es decir, a enriquecer ese proceso de la sabiduría, porque es importante que el ser humano pues logre encontrar como dónde está su placer y su deseo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel intelectual. Y el tiempo de ocio nos permite ese espacio. No sé, por ejemplo, qué actividades les gustan a ustedes realizar en su tiempo de ocio. Por mi parte, cuando tengo tiempo libre, lo que hago es tocar el ukelele, porque eso para mí no representa ninguna obligación, no representa como algo que tengo que hacer y que en últimas yo siento que me enriquece pues a nivel de conocimiento musical. No sé si de pronto alguien quiere compartir qué hace en su tiempo libre. Bueno, yo veo series, salgo a comer con amigos, con mi familia. Eso es más que todo lo que hago en mi tiempo libre. Perfecto, Kelly. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo en mis tiempos libres a mí me gusta cocinar, pero digamos que el toque que le pongo a ese espacio es que trato como de mezclar recetas o como
ser creativa con las cosas que hago, entonces eso me genera mucho placer, poder tener la libertad de pues crear algo con comida. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Gaby. Bueno, dentro de los dos ejemplos que nos acaban de dar, tanto Gabriela como Kelly, podemos ver cosas. Bueno, en el caso de Gaby, pues ella aprovecha esto para enriquecer pues su conocimiento a nivel de cocina, a nivel gastronómico. Y las series y películas que ve Kelly, pues también ayudan a tener mayor conocimiento sobre diferentes situaciones de la vida. ¿Quién no ha aprendido algo? ¿Quién no puede sacar una enseñanza de una serie o de una película que haya visto? Ya dejo ingresar a Angie. Es que no me aparece la invitación, ¿vale? Y entonces, como les decía, para los griegos es muy importante que se saque ese espacio para el ocio, para la contemplación, también le llamaban muchos de ellos. Un espacio en el que podamos dedicarnos a nosotros, a crecer en aquello que nos gusta, a alejarnos un poco de las obligaciones. ¿Qué hacían los griegos? Ellos trabajaban en la escultura, en la pintura, porque era además una como de las actividades más comunes que habían en aquellas épocas, o como les acabo de mencionar, Aristóteles y Sócrates y seguramente también otros filósofos se ocupaban de ese tiempo libre en emplearlo en esas conversaciones con sus discípulos y con sus seguidores que les permitían pues seguir enriqueciéndose e ir en camino a ese conocimiento que los iba a conducir también a la felicidad. Yo creo que, bueno, estoy segura que la vida de nosotros, las personas que estamos pues en esta era, es muy acelerada. Entonces no solemos tener espacios para el ocio y en ese corre-corre de ir al ritmo que tiene la vida actual, no nos damos cuenta que no nos estamos permitiendo ese espacio. Entonces, pues la invitación del día es que podamos sacar tiempo libre, sacar ese tiempo de ocio, ese espacio, y que podamos dedicarle la misma importancia o quizás más de la que ya le dedicaban los antiguos griegos, porque es fundamental en el proceso, como ellos lo mencionaban, hace parte de poder alcanzar una vida feliz. Eso es lo que les quería mencionar el día de hoy. Dice Idalí en el chat, a mí en mi tiempo libre me gusta pintar mandalas, leer, me gusta ver películas, ya que no puedo salir tanto por el COVID. Así es, entonces ven, en el caso de Idalí, por ejemplo, se enriquece ese conocimiento artístico muy cercano a lo que hacían los filósofos o las personas griegas en la antigüedad. Eso es todo. No sé si de pronto hay algún comentario. Duda. No, Marce, yo creo que quedó súper claro. Muchas De verdad, gracias, Marce. muchísimas gracias. Gracias, vale. Gracias por ese champú filosófico que nos das. Entonces, bueno, ahora digamos que continuamos un poco con el resto de la intervención. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien, Adriana. Bueno, perfecto. El tema de hoy precisamente surge con base a algunas manifestaciones que tenemos con muchísimos de los consultantes, sobre todo los que tenemos en este momento en teletrabajo y que están pues en el sistema de Mind Plus. En este momento, como bien lo dijo Marcia, aunque pues estamos hablando acerca de los ocios, del ocio, perdón, el tiempo libre, pues no podemos olvidar precisamente pues cuál es la repercusión que tiene este tema en la salud mental y precisamente esta introducción de Marceli nos lleva al tema del día de hoy y es el ocio y el tiempo libre como una intervención para trabajar la salud mental. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las alteraciones en las áreas ocupacionales de las personas, porque finalmente eso está generando una alteración, o sea, así sintamos que no. Digamos que parte de las dificultades que vemos en las personas que tienen estrés, ansiedad, burnout, está muy relacionado con la dificultad que hay con esto.
Cuando nosotros escuchamos que a un paciente le cuesta mucho hacer esa distinción entre ocio y tiempo libre, entre vida personal y vida laboral, yo creo que eso se lo han encontrado muchísimas veces, ¿no? O sea, sí, no, es que lo que pasa es que no hay vida personal, no hay vida laboral, o sea, todo es horrible. Claro, efectivamente, ese tipo de cosas nosotros los entendemos, pero finalmente la cuestión es qué hay detrás de eso también. ¿Por qué es tan difícil para nosotros poder entender cuál es el ocio, poder entender el autocuidado y poder entender la forma de podernos salir de allí? O sea, incluso algo que dijo Marceli ahora que me parece muy importante es la cuestión del propósito. ¿Qué pasa con el propósito? O sea, cuando nosotros sentimos que no tenemos un propósito o cuando sentimos que estamos haciendo algo que no es productivo, empezamos a sentirnos mal, ¿sí? Empezamos a sentir que estamos mal, que estamos equivocados, que estamos falentes, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo he encontrado en muchos consultantes. Es como esa dificultad y esa falencia para poder sentirnos libres, para poder sentirnos sin propósito. Y fíjense que esta parte del propósito es muy chévere. De pronto no sé si alguno tuvo la oportunidad de verse la película, una película de Disney que se me olvidó, que la sacaron en diciembre, que era como de un fantasmita y de un músico. No sé si se la vieron. Soul. Soul. Eso, Soul. Decía la memoria. Fíjense que en esa película, a mí esa película me parece muy chévere. Siento que muchas personas no la entendieron porque no sé, de pronto como que la vieron por otro lado, pero yo siento que el propósito más importante de esa película es justamente el no propósito. O sea, digamos que a veces en la vida nosotros nos empezamos a llenar de cosas y por eso quise empezar esta jornada con una reflexión filosófica de nuestra filósofa de planta, Marceli, porque siento que este asunto va más allá de técnicas, estrategias que las vamos a ver, porque pues finalmente somos psicólogos y nuestro papel es resolver problemas. Pero yo creo que es muy importante siempre que traten cuando estamos interviniendo con las personas y con los consultantes de no centrarse solamente en la técnica específica, sino en hacerlo reflexionar y en hacerlo entender el por qué está como está o el por qué ha llegado al punto en el que está, pero no solamente desde él, sino desde lo social. Digamos que aunque nosotros somos psicólogos, nosotros tenemos que entender que las personas se circunscriben en una cultura específica y a veces esas demandas culturales suelen ser invisibles. O sea, nosotros sentimos que son nuestros deseos, nosotros sentimos que son nuestras necesidades, pero muchas veces no son nuestras, son impuestas socialmente y no nos damos cuenta de eso. Entonces, al no darnos cuenta de eso, empezamos a hacer y a movernos en un círculo, ¿sí? Así como el hámster que está en la ruedita, y empezamos a movernos en un círculo sin salida. Entonces, ese círculo sin salida, pues obviamente nos enferma, ¿sí? Y parte de las, digamos, como de las enfermedades o de las dificultades que surgen a nivel mental, está relacionada con esas creencias. Recuerden cuando nosotros estamos en el marco de la terapia cognitivo-conductual, digamos que acá tenemos que entender a la hora de trabajar el ocio, digamos que el primer elemento importante para poder ayudar al paciente es poder entender cuáles son sus creencias respecto a la productividad, respecto al tiempo libre y respecto al descanso. Yo me he encontrado con muchas personas que les cuesta descansar, que les cuesta parar, incluso personas que se meten en muchas cosas al mismo tiempo y hace parte de como de una necesidad social de producir todo el tiempo. Entonces, en medio de esa hiperproducción, empiezan a dejar a un lado elementos importantes de su vida. Este marco de nuestras jornadas clínicas se abren hoy con el ocio del tiempo libre. La próxima semana estaremos en unas jornadas acerca del sueño, los hábitos de sueño, que creo que ya se los había dicho.
y todo, digamos, relacionado con los elementos del teletrabajo y con los elementos específicos de nuestros consultantes, puesto que desde el área clínica, estos elementos organizacionales hacen especial hincapié y vamos a tenerlos que intervenir desde una perspectiva integral, ¿sí? Entonces no podemos, digamos que ninguno de estas personas se circunscriben en una situación patológica, o sea, en el DSM-5 no existe la patología, dificultad con el ocio y el tiempo libre, o sea, no está. Pero es claro que esta dificultad sí puede empezar a generar problemas o empieza a generar fallas o situaciones que sí eventualmente podrían desencadenarse en una situación mayor en la salud mental de nuestros consultantes. Entonces, vamos a entender un poco estos conceptos, digamos que ya de manera más técnica vamos a empezar a hallar de alguna forma cuáles son las dificultades que pueden estar teniendo las personas con esto y vamos a ayudarlos a entender pues cómo pueden trabajar. Entonces, la primera parte importante que tenemos que manejar nosotros con esto es todo lo relacionado con las creencias. ¿Sí? Digamos que cuando nosotros trabajamos con los usuarios en relación a sus pensamientos automáticos, a sus creencias, necesitamos entender cuáles son las creencias que ellos tienen o que ellos relacionan en términos de la productividad. Aquí, por ejemplo, yo me he encontrado, digamos que hoy vamos a hacer un poco una diferencia en relación a algunos elementos que siempre hemos manejado en términos de las jornadas clínicas. Digamos que no vamos a hablar de una persona en particular, sino de varias personas y vamos a entender por qué, digamos, empezamos a ver a las personas en esto. Creo que yo en una de las jornadas clínicas les hacía hincapié acerca de algunos elementos que tienen las personas relacionadas con la hiperproductividad. Entonces, esta hiperproductividad empieza a generar en las personas una serie de pensamientos automáticos en relación al trabajo que realiza. Entonces, por ejemplo, la persona tiene mucho trabajo, pero son las 9 de la noche y dígame si no les ha pasado con algunos de sus usuarios, pero la persona ya está cansada, evidentemente ya terminó su jornada laboral, pero la persona continúa trabajando. Es más, es probable que incluso sea poco productiva, o sea, es probable que incluso ya sea muy poco o nada lo que esté realizando la persona, pero aún así la persona continúa trabajando, ¿sí? Es como una especie de incapacidad de poder soltar, de poder cortar, de poder decir, ok, ya hice suficiente, mañana continúo. No, yo necesito continuar, necesito seguir en esto. O sea, necesito estar constantemente moviéndome en esta situación. Entonces, esa dificultad nosotros tenemos que entenderla como una situación relacionada con sus creencias. Hay una serie de ideas que las personas están teniendo respecto al parar. Entonces, en la indagación acerca de las ideas o de las creencias nucleares, podemos empezar a detectar, por ejemplo, patrones que vienen desde la infancia. Ustedes no se acuerdan cuando uno estaba por ahí como descansando, no sé, mirando al techo, filosofando, cuando uno era niño y la mamá le decía a uno, pero que usted no está haciendo nada, mire ahí echado, ¿por qué no barre? ¿Por qué no trapea? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no busca oficio? No sé si recuerdan eso de pronto. Entonces es chistoso porque fíjese que desde chiquito se nos ha inculcado que el ocio es malo, ¿sí? Incluso muchas veces de alguna forma se manejaba el tiempo de ocio, el tiempo de juego, por ejemplo, cuando uno era niño, que digamos es distinto, como algo malo, ¿no? O sea, como algo improductivo, como algo que no era necesario. Y siempre se sobrecalificaba la productividad, o sea, el estar pintando, haciendo algo, ¿sí? O sea, digamos que el niñito sin hacer nada, malo. El niño pintando, haciendo rompecabezas, listo, eso estaba bien, porque era algo productivo.
no estoy diciendo que los rompecabezas no puedan ser tiempo de ocio, lo que pasa es que siempre había como la oportunidad desde chiquitos de sacarle la función, ¿no? O sea, entonces los juegos didácticos incluso de alguna manera surgen de eso, o sea, como que, bueno, el niño está jugando, pero está produciendo, o sea, está aprendiéndose los colores en inglés, está haciendo algo útil por su vida, por así decirlo. Entonces, fíjense que empezamos nosotros a identificar pues varias dificultades en relación a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder trabajar con el usuario respecto a las creencias nucleares que puede tener sobre eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues empezamos un poco a revisar cuáles son sus pensamientos automáticos en relación a eso para poder llegar a las creencias. ¿Sí? Ah, bueno, Marce en el chat dice que el tiempo libre, a ella le decían que el tiempo libre era el padre de las mañas y los vicios. Eso es bastante curioso, porque sí, claro, o sea, era como algo supremamente malo, ¿sí? Eh, entonces, digamos que en ese sentido, eh, cuando nosotros empezamos a ver como esas características negativas con las que empezábamos a acompañar eso, pues uno logra entender de dónde vienen las creencias. A veces las creencias no solamente vienen de las cosas que nos dicen en la casa, sino también de las cosas que la sociedad nos va diciendo. ¿Sí? De las cosas que nosotros empezamos a ver, incluso algunos conceptos relacionados con la competencia, con ser mejor, con sobrepasar al otro, ¿sí? Entonces a veces la cuestión es que el tiempo libre no empieza a existir porque a veces también se camufla. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, al niño que desde chiquito está en clase de natación, está en clase de pintura, no sé si han visto ese tipo de niños, está en clase de todo, o sea, mejor dicho, ese niñito tiene tantas clases que uno no se imagina, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero a ver, este niño sí, este niño está en clase de todo, pero ¿en qué momento él tiene ocio? Y nosotros, por ejemplo, vemos esos niños que sí, en teoría, sí, digamos que tienen muchas actividades, pero de verdad son ocio o simplemente nosotros estamos camuflando, digamos, una hiperproductividad con elementos relacionados con el ocio, o sea, queremos como hacerlo ver como ocio o realmente lo que estamos haciendo es una sobreestimulación y estamos simplemente evitando que el niño pueda ser para poder generar desde chiquitos esa hiperproductividad. Tenemos entonces que la primera fase es identificar pensamientos automáticos y creencias nucleares relacionados con la productividad del ocio y el descanso. El segundo paso es que, bueno, digamos que desde el año pasado, yo adicional a psicóloga también soy terapeuta ocupacional y desde el año pasado digamos que hice un experimento de diseñar, pues de adaptar una evaluación desde terapia ocupacional que se llama SARA. Es una autoevaluación del desempeño de roles y actividades de la vida diaria para teletrabajadores. Digamos que es un cuestionario que se hace relacionado con los últimos 30 días. Se los mandé por el Slack en el chat general para el que lo quiera hacer. Obviamente es una adaptación que hice de una prueba estandarizada, entonces no, digamos que es una prueba que se hacía para personas en situación de discapacidad, así que no estoy indicando que tenga unos niveles de confiabilidad similares a un test psicométrico estandarizado, pero digamos que fue una aproximación a poder entender un poco cuáles eran las circunstancias que de alguna manera estaban relacionadas con las dificultades de las personas precisamente para tener este ocio y tiempo libre. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí ya vi que no me dejaba compartirlo porque me toca diligenciarlo para poder ver algunas de las preguntas. Se las voy a mostrar en el otro formato que sí me permite verlo todo, pues para poder que ustedes lo puedan apreciar sin tener que ponerme aquí a diligenciarlo todo desde cero. Básicamente, aquí vuelvo a proyectar mi pantalla. En este cuestionario, digamos que
se empezaba a indagar o se indaga relacionado pues primero con todas las actividades de la vida diaria que pues vuelvo e insisto, no son solamente las cuestiones del trabajo, sino que por ejemplo en todo el autocuidado empezábamos a ver por ejemplo personas que empezaron a teletrabajar y descuidaron su cuidado personal, personas que no se estaban bañando, o ya no se bañaban de la misma calidad, problemas con la higiene, la vestimenta, por supuesto que la vestimenta cambió notablemente desde que empezamos a teletrabajar, los hábitos de alimentación, la movilidad, en fin. Entonces, digamos que aquí se indaga un poco sobre eso, luego se hace un análisis acerca de las actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo el cuidado de otros, las personas que tienen a cargo niños, adultos, mayores, mascotas, cuáles eran los manejos de las comunicaciones, porque fíjense que en esta parte yo he notado muchas dificultades, porque digamos que nosotros estamos hiperconectados, ¿no? Entonces tenemos WhatsApp, Zoom, Teams, Slack, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero al mismo tiempo estamos teniendo dificultades con las relaciones sociales interpersonales. He visto, por ejemplo, mucho esa dificultad en adolescentes o en niños. Incluso ni siquiera me atrevo a opinar respecto a lo que va a pasar con los niños que hoy día son bebés, ¿sí? Porque, por ejemplo, he visto ya muchos casos de adolescentes que en medio de esta hiperproductividad, por ejemplo, ellos prefieren socializar con estos juegos en línea donde se conectan con personas o con jugadores de todas partes del mundo, versus salir a jugar con un niño o conversar con un niño. Claro, es entendible que por la situación del COVID y más ahora que estamos pues como experimentando estas constantes olas, ¿sí? En donde sube el contagio, baja, sube, entonces es entendible el temor de los padres hacia eso, incluso en los adultos, ¿no? Pero de todas maneras, que se privilegie este tipo de comunicación versus la presencial cuando la oportunidad se da, habla mucho acerca de cómo ha cambiado la configuración de la comunicación y cómo eso empieza también a afectar en las personas. Entonces, bueno, digamos que el test aborda todas estas áreas de la vida, habla un poco acerca del sueño y el descanso, de cómo pues, las personas están trabajando, la educación, el trabajo, ¿sí? Y por supuesto, nuestro manejo especial relacionado con el ocio. Entonces, yo, como vuelvo y repito, el que quiera hacer el test, con mucho gusto lo hace y le regalamos su diagnóstico integral. En esta parte del ocio, digamos que podemos revisar efectivamente cuáles son los intereses que las personas tienen o qué elementos están haciendo respecto al ocio. Por ejemplo, hay personas que sienten que el único ocio que pueden tener es ver televisión. Está bien, pero eso hay que trabajarlo, ahorita lo vamos a ver. A veces las personas no participan de forma adecuada en actividades de ocio y adicionalmente las personas ni siquiera saben o entienden cuándo es ocio y cuándo no, ¿sí? Que a veces empezamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, ese elemento de la hiperproductividad y cómo nos empieza a calibrar y a transformar la forma en cómo vemos la vida, pues empieza a tener repercusiones. Entonces, les recomiendo altamente que podamos hacer como esos dos pasos. Entonces, ya tenemos identificación de creencias y paso número 2, entonces podemos explorar este test para poder revisar entonces opciones y posibilidades con los consultantes. Voy a mostrarles un poco algunos elementos consecuentes respecto al ocio y el tiempo libre y también algunas recomendaciones para poderlo trabajar. Hay algo que me parece muy importante y es que, por ejemplo, conceptos como la resiliencia, abanderados por Boris Cyrulnik, están muy relacionados también con el ocio y el tiempo libre. O sea, yo sé que uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero tiene que ver mucho. En una entrevista que yo tuve la oportunidad de ver, incluso se las recomiendo mucho, él hablaba acerca, porque digamos que la pregunta del millón después de él hablar sobre la resiliencia y todo eso era, bueno, ¿y cómo podemos promover la resiliencia? O sea, ¿qué podemos hacer para poder que la gente sea resiliente? ¿Y saben qué decía él?
él decía, la mejor forma de promover la resiliencia es acercarse a las áreas contemplativas de la vida, así como lo que dijo Marcel. Entonces, ¿cómo así? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando a usted le pasa algo, bueno, de pronto refresco los conceptos. Recuerden que resiliencia es un concepto que viene desde la física y que en la física pues implicaba la capacidad de los metales de resistir a las adversidades en términos del calor, la fricción, bueno, etcétera. Y ese término pues, se hizo como una correlación a lo humano en donde se hablaba respecto a la capacidad del ser humano, pues de poder solventar las dificultades de la vida o las problemáticas y salir adelante. Pues un concepto que trabajamos nosotros mucho como psicólogos todo el tiempo. Entonces él decía, sí, claro, es muy importante precisamente trabajar el ocio, el tiempo libre y la contemplación, porque si nosotros no tenemos esas posibilidades de disfrute, si nosotros no entendemos la manera de tener placer, o sea, casi casi que si nosotros no entendemos cómo aprender a navegar en medio de la tormenta, no vamos a poder ser resilientes nunca. Entonces, cuando él decía eso, yo decía, claro, tiene muchísimo sentido, porque nosotros no podemos pretender que alguien sea resiliente, ¿sí? O que alguien de alguna manera sea, pues, salga adelante con una situación adversa si no es capaz de encontrar placer en algo. Si yo, por ejemplo, tuve una situación de violencia, si lo perdí todo, si quedé sin trabajo, si mi novia me dejó, si fui víctima de violencia, bueno, cualquier cosa en la vida que puede suceder, y yo no tengo capacidad de moverme en otras áreas, sino que me concentro en el dolor, le doy vueltas al dolor, me centro en el problema, no logro avanzar más allá del problema, pues obviamente, pues yo no voy a ser resiliente nunca. Entonces, tengan muy en cuenta las implicaciones que tiene el ocio y el tiempo libre en las personas. Tenemos que entender un poco el concepto de autocuidado porque es muy común que encontremos personas con problemas para manejar su ocio y tiempo libre y al mismo tiempo problemas con el autocuidado. El autocuidado es entonces ese cuidado personal, ese mantenimiento y todas esas actividades que se realizan para poder nosotros participar en la comunidad, ¿sí? Socialmente, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos entonces 3 áreas de desempeño ocupacional. Digamos que esto es un poco de terapia ocupacional, pero pienso que es una cosa que puede ayudarnos muchísimo. Y es primero el autocuidado, automantenimiento, que son las áreas básicas como la alimentación, el baño, el arreglo personal, el vestido, el desplazamiento, los cuidados de la salud que ahora pues cobran muchísima más importancia, ¿no? El tapaboca, la lavada de manos, la gel, etc., el distanciamiento. Por otro lado tenemos el trabajo y por otro lado, imagínense lo importante que es el ocio y tiempo libre. Tenemos juego, ocio, tiempo libre. ¿Sí? O sea, es toda una área en la que muchas personas no tienen. Entonces, fíjense, por ejemplo, en nuestros pacientes teletrabajadores, ustedes aquí básicamente en esto empezamos a ver que incluso muchos descuidan algunas áreas de autocuidado. Para mí ha sido muy, muy común encontrar teletrabajadores que ya no están alimentándose bien, que han perdido sus rutinas, que están en dificultades con sus rutinas de aseo, de arreglo personal, de vestido, ¿sí? Incluso de cuidado de la salud, porque han subido de peso, porque de pronto han tenido hábitos o conductas que están deteriorando su salud física o mental. Entonces, fíjense que vemos que de autocuidado poco, de ocio y tiempo libre nada, y todo es trabajo. Entonces, imagínense en el desbalance que empiezan a tener estas personas y las implicaciones que tiene esto para la salud mental. Entonces, ¿qué es el ocio? Básicamente, como lo mencionó ahorita Marceli, son todas estas actividades que no tienen una obligatoriedad. Por eso era que yo les decía lo de los niños, ¿no? O sea, yo a veces veo a los niñitos, bueno, de pronto ahora con la pandemia no tanto, ¿no? Pero entonces uno los veía con unas agendas más apretadas que las del presidente, ¿no? Entonces el niñito estudiaba, tenía patinaje, natación, karate, taekwondo, no sé,
mejor dicho, o sea, entonces uno decía, bueno, y el niño cuando tiene tiempo libre. Entonces todo ese montón de actividades ya no eran ocio, simplemente era un montón de trabajo, llegaba el niño cansado de la casa, sin capacidad de poder tener disfrute, porque esas actividades que aparentemente eran de ocio no lo eran. ¿Por qué no lo eran? Primero porque eran obligatorias. Segundo, porque no estaban realmente relacionadas directamente con la relajación y la diversión porque había un propósito. No, es que yo quiero que haga patinaje para que tenga más equilibrio. A mí me parece chévere que haga pintura y música porque eso les desarrolla el oído y eso es bueno para que se vuelvan buenos en matemáticas, no sé qué, bueno, bla, 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 bla. Entonces siempre había como un propósito, o sea, nunca era, no estoy diciendo, ojo, que esas no puedan convertirse en actividades de ocio, sí pueden serlo, pero digamos que la manera en cómo lo estaban manejando no lo era. Entonces, nosotros entendemos que aquí hay una cuestión de espontaneidad y de libre ejercicio y de creatividad que debe estar inmerso en las actividades de ocio. Como les decía anteriormente, básicamente es aprender a navegar en medio de la tormenta. Recuerden entonces la importancia que tiene esto para generar resiliencia y para promover y prevenir la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que ayudar a que las personas hagan? Hay un concepto que me parece muy importante tenerlo en cuenta, que yo se lo he estado como afianzando mucho a las personas. Digamos que si ustedes lo ven desde el mindfulness, se llama vivir el aquí y el ahora, pero si ustedes lo ven un poco más filosóficamente, pues podríamos hablar del concepto de carpe diem, que es básicamente vive el día de hoy. Entonces, este concepto lo que hace es ayudar a entender que a veces, y yo pienso que eso es quizás una de las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia, hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana nos vuelven a encerrar, ¿sí? El virus muta, el virus se acaba, no sabemos. Entonces, finalmente, tenemos que tratar de concentrarnos en lo que tenemos hoy, en los planes de hoy, en el disfrute, porque también tenemos que entender eso, que el día de hoy no es solamente las obligaciones que tengo hoy, las citas que tengo hoy, sino el disfrute que tengo que tener hoy, que es lo que muchas veces no hacemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar un poco en términos de cómo podemos ayudar para que las personas puedan generar estos pasos, estos procesos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer para poder ayudar a las personas a generar estos espacios de ocio es ayudarles a hacer algo que se llama una exploración. Entonces, esa exploración implica, porque lo primero que las personas le van a decir a ustedes es, sí, muy chévere y todo, pero no sé, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué se le ocurre que pueda hacer? Y ahí se queda la dificultad, ¿no? Entonces la persona empieza, no sé qué hacer, yo no entiendo, yo la verdad, usted me habla de ocio y a mí me parece que eso es como perder el tiempo, yo no tengo nada que hacer, no me ocurre, yo nunca tengo hobby, nunca he tenido. O empiezan con un montón de excusas. No, es que sí, yo tenía una bicicleta, pero la vendí. Y los patines se dañaron. Y pintura no me gusta. Entonces allí es donde viene el paso de ese apoyo. Esa exploración implica, a veces nosotros podemos dar ideas, ¿sí? Entonces digamos que hay unos formatos que voy a compartirles para que ustedes puedan mirar opciones para todas las edades. Pero lo más importante no es eso, porque no se trata que nosotros le digamos a la gente qué hacer, es poder ayudar a que las personas entiendan ese proceso de exploración. A veces la exploración, este ejercicio parte de algo tan simple como decirle a las personas, bueno, imagínate lo más loco que te puede ocurrir que te parecería chévere hacer. Y a veces la gente dice, ay, no, yo siempre me imaginé, no sé, como yéndome a una montaña, o yo siempre pensé que podría ser chévere tener, no sé, tener un cerdo en la casa, ¿sí? O, bueno, digamos que todo ese tipo de cosas pueden ser posibles, pueden ser opciones. Y ahí empieza a surgir esas ideas, ¿sí? Entonces esa exploración surge desde allí, desde que nosotros les demos bases de actividades, desde que la persona se le ocurra. Recuerden que el punto no es tanto lo que yo le diga a la persona que haga, sino desde la propia exploración. Yo le puedo decir a la persona 1000 cosas,
pero no necesariamente las va a hacer. Antes de la exploración, o después de eso, entonces viene el proceso de la planeación. ¿Qué significa la planeación? ¿Dónde voy a meter eso? ¿Sí? O sea, ¿dónde voy a colocar eso en mi día? La gente siempre que ustedes les hablan de ocio y tiempo libre, por algún motivo se remontan al domingo. No, pues es que el domingo, pues que es el día que tengo tiempo, entonces el domingo miramos, a ver, no. El ocio y tiempo libre tiene que ser planeado desde las horas de la mañana para el resto del día. La idea es que todos los días podamos tener algo de tiempo de ocio y tiempo libre, algo, ¿sí? Pero no puede ser el tiempo que sobra, que eso es lo que siempre pasa. O sea, la gente empieza, no, pues yo me desocupo como a las 9 o 10, entonces yo ahí de pronto empiezo a mirar canales de televisión hasta que me quedo dormido. Eso no es ocio y tiempo libre. O sea, usted ahora está tan cansado, tan agotado, se acuesta en la cama y lo único que a usted se le ocurre es, no sé, pasar los canales y eso básicamente es lo que usted hace previo a dormirse y casi que usted usa más eso como somnífero que como ocio y tiempo libre. El ocio y tiempo libre, usted tiene que estar bien para recibir el ocio y tiempo libre, o sea, no puede ser el tiempo que sobra, no, tiene que programarlo, como cuando uno programa una reunión. Entonces, el punto en esta planeación es que ustedes puedan ayudar a sus usuarios a que planeen ese ocio, que lo pongan en el calendario. Bueno, no sé, voy a hacer mi ocio y tiempo libre a la 1. Perfecto, almuerzo rápido entre 12 y 1 y de 1 y 2, de 1 a 2 voy a hacerlo. Que voy a pintar mandalas, que voy a bailar, que voy a hacer karaoke, que voy a hacer tai chi, que voy a colocar unos videos de YouTube sobre estiramiento, eh, lo que sea, que me quede ver con una persona para charlar, con una amiga, con un amigo, lo que sea, eso está bien, ¿sí? Pero lo planeo, lo pongo en la agenda, lo pongo en el calendario. Y ya finalmente la fase que sigue es la integración. La integración es cuando nosotros ya podemos ver cómo esa persona efectivamente logró montar esto como parte de su cotidianidad. Y así como planea la reunión con el jefe, con los clientes, pues también planea su uso y tiempo libre y lo tiene claro. Y no solamente los domingos, y no solamente en el tiempo que le sobre, ¿sí? Ahora, en relación a los niños, pues digamos que hay algo que yo he recomendado mucho, como les digo, las actividades pueden ser muchísimas, es la bolsa de actividades o el jarrón de actividades. Entonces, yo lo que le propongo a los padres es que consigan de estos posits, que son papelitos de colores. Esto también sirve para adultos, o sea, para todas las edades. ¿Y por qué de colores? Porque nos permite establecer actividades por área. Entonces, por ejemplo, actividades artísticas. Hoy estoy artista, hoy quiero hacer como algo de arte. Y a veces uno está, no sé, negado, o sea, como que uno no se le ocurre nada, no está inspirado. Entonces yo cojo las verdes porque son las artísticas y en las verdes coloco las distintas actividades, no sé, entonces, por ejemplo, pintar mandalas, dibujar, calcar caricaturas, no sé, hacer disfraces para muñecas, lo que sea. Entonces, ya sé que todas las verdes son artísticas, pero entonces las azules son para movimiento del cuerpo, ¿listo? Entonces ya sé que las azules son bailar, montar bicicleta, correr, sacar al perro, bueno, lo que sea. Entonces, yo después de que anoto cada actividad, obviamente esas actividades tienen que haber pasado por la curaduría de que la persona le interese, no que nosotros se las demos. Entonces ya lo que se hace es que la persona coge el papelito, lo dobla y lo coloca en un frasco, en un jarrón. Pues yo recomiendo puede ser un jarrón transparente, no necesariamente de vidrio. ¿Por qué transparente? Pues para que sea posible visibilizar a través de la superficie el color y que la persona, según cómo haya amanecido, con ganas de deporte, con ganas de arte, con ganas de algo de mesa, con ganas de algo de aprendizaje, con ganas de lo que sea, le quede mucho más fácil hacerlo. En términos de los adolescentes, digamos que lo importante es que ellos puedan ser los que den las ideas. Digamos que acá en los niños sí, lamentablemente, de pronto las ideas ya tocan un poco más desde el adulto. Aquí la idea es que ellos lo puedan hacer, pero sobre todo permitirles experimentar.
Sí, porque finalmente ellos a veces están un poco como de yo hago lo que quiero, entonces todo es malo. Entonces es bueno que de pronto ellos puedan sentir esa autonomía en términos de decidir qué deciden hacer, pero la dinámica es la misma y el tarro de actividades puede ser general. Ahora, con los adultos pasa que ellos pues no saben hacerlo, entonces por eso les decía un poco que es importante con ellos explorar y a veces yo les coloco tareas simples como, bueno, haz una lista de 10 posibles cosas que puedas hacer y con base a esa lista de esas 10 posibles cosas, exploremos una, la que más te suene esta semana y miramos cómo te va, ¿sí? Porque una persona puede hacer la misma actividad de ocio todos los días o puede tener distintas, pero lo importante es que lo pueda cuadrar, ¿no? Aquí digamos que esta de pronto es una referencia que yo uso mucho y es poder entender cuál es el porcentaje de tiempo que yo estoy dedicando a cada uno de mis roles ocupacionales. Entonces, si ustedes analizan, muchos de ustedes son trabajadores, bueno, creo que ninguno aquí es padre ni madre, pero muchos de pronto ya tienen pareja, están casados o de pronto son hijos y entonces en casa tienen responsabilidad con sus padres o con algunas cosas del cuidado del hogar o algunos, no sé, son cantantes de ducha, pero la cuestión es que el ocio tiene que aparecer, así como les mostraba el esquema, dentro de esas actividades que yo realizo. Ahora, el otro punto importante es que yo tengo que entender, primero, el día tiene 24 horas, entonces tengo que entender cuántas horas estoy dedicando a cada elemento para poder sacar el porcentaje. Esta es una actividad que me parece muy importante porque, por ejemplo, en este caso, ejemplo, vemos que la persona solo duerme 5 horas, o sea que en teoría está en movimiento por 17. Eh, entonces, digamos que ahí, en ese sentido, nosotros vemos que la dificultad, perdón, 17 no, me equivoqué, qué pena. La cuestión es que nosotros vemos aquí que la persona tiene unas horas, entonces nosotros tenemos que tener claro, o sea, siempre es bueno sacar el tiempo de sueño, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer como ese análisis de las horas. Entonces, en este caso hay 19 horas de trabajo, 5 horas de sueño, entonces son 19 horas de vigilia. A partir de esas horas es que nosotros hacemos el análisis. Entonces la persona dice, no, yo trabajo 11 horas. Entonces esas 11 horas dividido en 19 genera un porcentaje. Y ese es finalmente el porcentaje que nosotros entendemos que es el que la persona invierte para esas otras actividades que tiene en su día a día. Entonces, en este caso, ejemplo, vemos que la persona tiene más o menos una inversión de un 58% de su tiempo en ser trabajador. Tiene un hijo, entonces son 4 horas de su tiempo que más o menos le invierte, o sea, es el 21% del tiempo del día. Es estudiante porque está estudiando de noche, entonces tiene un 16%. Tiene una mamá que ha estado enferma, entonces hay unas cosas que ella tiene que hacer, estar pendiente, aunque no vive con ella, ahí es un 5%. Pero fíjese que hay algo bien curioso, ¿no? Ella es esposa, le gustaba mucho bailar y de eso nada. Entonces, fíjese que aquí el problema no es solamente el ocio, sino que además muchas actividades de su vida no se están haciendo porque hay una sola que está ocupando la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver. Tenemos que ayudar a las personas a entender que hay que hacer unos pequeños pasos, ¿sí? O sea, esto no va a ser de la noche a la mañana, y hay que ayudar a que ellos puedan entender el concepto de ralentizar. O sea, muchas veces el encontrar el placer o el hacer a diario estos procesos de ocio y tiempo libre empieza a generar la misma dinámica del trabajo, ¿no? El afán, el corre-corre, pero realmente es muy difícil hacer esto desde esa perspectiva. O sea, estos procesos de ocio y tiempo libre son libres, son sin obligatoriedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a obligar, pues empiezan a generar dinámicas distintas al propósito, que es lo que les decía que pasaba mucho con los niños cuando empezábamos pues como a meterlos en 20.000 clases a la vez y no le dábamos el tiempo ni siquiera de ser niños, ¿sí? O sea,
como les decía, unas agendas pues más ocupadas que quién sabe qué, con el mejor de los propósitos y la mejor de las intenciones, pero muchas veces no se da. Para cerrar un poco, entonces, les recuerdo los pasos. Primero tenemos que identificar pensamientos y creencias respecto al ocio, la productividad. Segundo, tenemos que podemos hacer la evaluación diagnóstica que les mandé o podemos hacer una cualitativa o podemos hacer incluso el esquema piramidal que les mostré. Eso también de alguna manera sirve para identificar cómo está la persona posicionada desde su uso y tiempo libre. El siguiente paso es ayudarle a hacer una exploración ocupacional respecto a posibilidades, donde nosotros podemos dar bancos de actividades, pero finalmente será la persona que la hará quien decidirá. El siguiente paso es ayudarle a colocar ese tiempo en la agenda, a reestructurar sus hábitos y sus rutinas diarias. El siguiente paso es ayudar a que lo integre, a que efectivamente lo realice y no se quede en la cháchara. Y el paso final es básicamente ver cómo eso ha mejorado, de qué forma el poder tener esos espacios ayuda a reducir el estrés, la ansiedad. Obviamente, previo a esto, pues podemos hacer otro tipo de análisis clínicos, hacer algún test de Beck sobre estrés, ansiedad, bueno, para poder entender de pronto clínicamente qué está pasando, pero allí finalmente podemos hacer una intervención desde allí. Quiero saber si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario o algo que quieran adicionar sobre lo que hemos estado conversando el día de hoy. No, Adri, pues tengo un comentario, o sea, muchas veces sí estamos como tan llenos y llenos de tareas y de cosas que no priorizamos nuestro ocio y ese tiempo como para pasar con uno mismo, o a veces como no hacer simplemente nada, quedarme aquí ya, solamente que despejar mi mente, no estar como pensando en la tarea, en la tarea, en la tarea. Y eso obviamente el tiempo de ocio y el sacar tiempo para uno mejora muchísimo la salud mental. O sea, el estar ocupado siempre sin ni siquiera pues pasar tiempo como no sé, en otras actividades que te hagan relajarte o que simplemente te desconecten, pues es como nocivo siempre estar lleno de cosas. Entonces, sí, como que a sacar más tiempo de ocio, como la invitación es esa, a tener más tiempo libre o simplemente a sentarte y no hacer nada si eso es lo que a ti te relaja. Sí, sí, eso es cierto. Igual me parece interesante que ustedes mismos hagan el ejercicio personal de entender cuáles son esas creencias o esas ideas que ustedes mismos pueden tener respecto a eso, porque si ese paso no es el paso número uno que abordamos, nosotros le podemos pasar a la persona la actividad del paso uno, dos, tres, pero si la persona no reestructura esa creencia y para hacer ese proceso de reestructuración probablemente previo tengamos que emplear algunas otras herramientas como el cuestionario socrático, que ya lo hemos visto, algunas herramientas como la de catastrofización, o sea, hay varias herramientas de reestructuración cognitiva que probablemente tendremos que hacer antes de avanzar, porque si la persona no modifica esa creencia, por más de que hagamos este proceso, no va a mejorar porque se va incluso a sentir mal o culpable dedicando media hora en su jornada para hacer ocio. Entonces, tengan en cuenta que ese paso es muy importante. Pienso que incluso en nosotros mismos eso debe ser el paso número uno. O sea, siempre ustedes saben que les he repetido que nosotros no podemos predicar y no aplicar. Tenemos que tener en cuenta siempre eso. Entonces, pues sí, me parece importante que podamos aplicar esto en nuestra vida inicialmente y luego ya mirar cómo podemos ayudar a los demás. Adriana, tengo una duda. Bien. Yo trabajaba hace un par de años en un programa de lectura rápida, entonces ahí trabajaba con niños y adolescentes, bueno, también con adultos, pero especialmente con niños entre los 7 y los 10 años y pues ya adolescentes, ya un poco más grandes. Muchos de esos niños iban con muchas actividades, entonces ellos estaban conmigo en clase 1 hora, a veces máximo 2, trabajando pues como les digo en todo este proceso de aprender a leer un poco más rápido, de tener mejor comprensión. De ahí iban a patinaje, de ahí iban a fútbol, de ahí iban a clases de inglés, clases de francés, bueno, una agenda ocupada como la que mencionabas. Y entonces muchos, yo les decía a algunos de ellos, ¿y qué vas a hacer ahorita? ¿Vas a descansar? Me dijo, no, profe, tengo esto y esto y esto, y me contaban su agenda.
Entonces yo les decía, ¿y no te agotas? Pues como tratando de investigar o de conocer un poquito qué piensan ellos alrededor de tantas actividades, y me decían, no, es que si yo quiero llegar a ser lo que quiero ser, tengo que hacer todo esto. O sea, dentro de su sistema de creencias ya estaba integrada esa creencia. La pregunta que me queda es, en un caso de estos que son niños o que son adolescentes y que esas creencias han sido introducidas por sus padres, ¿con quién hay que trabajar? ¿Con el niño especialmente o mejor con los papás, que son quienes les ayudan a ellos a tener ese sistema de No, creencias? ahí con los papás, porque no hacemos nada con el niño solo. O sea, es efectivamente con los papás, porque es que de ahí surge todo. Y adicional a eso, porque claro, yo entiendo que la actividad extracurricular se vende desde allí, ¿no? Desde el beneficio que va a traer para tu generación de habilidades, sobre todo cognitivas o físicas, para ser mejor que otros o para destacarte en este competido mundo. ¿Sí? Es que si usted aprende a programar desde niño, entonces usted ya va a tener una ventaja frente a todos los niños que no programan. Es que si usted sabe inglés desde niño, entonces usted va a tener una ventaja que no va a tener los demás. Y efectivamente es cierto, o sea, yo le estoy diciendo que no. Lo que pasa es que hay que moderarlo porque efectivamente a veces uno ve que todo surge desde allí, entonces el niño hiperocupado que llega a la casa ya cansado y que a veces ni siquiera lo dejan jugar con los vecinitos porque eso es perder el tiempo, ¿no? ¿Qué va a poner hacia jugar? Practique inglés, que vea que va mal. Entonces, pues, obviamente, desde ahí surge todo. Entonces, sí, ahí digamos que hay que trabajar con los padres porque el niño hace lo que los papás le digan. Vale, Adriana, gracias. Desde ahí. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar nuestras jornadas por el día de hoy, entonces espero que tengan un excelente día y entonces estaremos haciéndoles llegar el resto de material para que lo puedan tener. Muchas gracias por Gracias, conectarse y Adri. feliz resto de día. Ya estoy haciendo el formulario. Ah, bueno, Bueno, eso chao. está